El rey Midas. El rey Midas fue un rico y poderoso monarca de la región de Frigia. Midas era amigo del dios Baco y este quiso concederle un deseo porque había sido bueno y benevolente con uno de sus súbditos. Enseguida supo qué es lo que quería. Quiero convertir en oro todo lo que toque. Más pronto que tarde, Midas supo que este no había sido un buen deseo, porque iba a convertirse en el hombre más rico del mundo, sí, pero el hombre más rico del mundo iba a morir de hambre. El hombre más rico del mundo iba a morir de sed, porque los alimentos se volvían de oro cuando él los tocaba. Y el momento más trágico en la historia del rey Midas vino cuando su hija quiso consolarlo y él acabó abrazando a una bonita estatua de oro. Por suerte esta historia tiene un final más feliz, pero la solemos utilizar para transmitir una moraleja, y es que la avaricia trae muy malas consecuencias. Esta puede ser una explicación de cuáles son las causas por las que Midas acaba de esa manera, pero hoy no nos la vamos a creer. Vamos a quedarnos solo con lo que sabemos de verdad de la historia del rey Midas. 1. Midas tiene en su mano un poder, tiene una herramienta casi ilimitada, el deseo que le permite el dios. Midas pide un deseo que se cumple de forma literal. Y 3, al cumplirse de forma literal el deseo, Midas obtiene un final que no era el que esperaba. ¿Y por qué os cuento esta historia? No hemos venido aquí a hablar del futuro. Pues porque la historia del rey Midas tiene mucho, mucho que ver con el siguiente titular. Amazon creó una inteligencia artificial para intentar contratar a un empleado al que más se ajustara al puesto de trabajo. ¿Y qué consiguió? Una herramienta que discriminaba de forma sistemática a las mujeres. ¿Cómo fue esto? ¿Se confundieron a hacer el programa? ¿Funcionó mal el algoritmo? Pasó como cuando se nos estropea un programa del ordenador. Vamos a ponernos en situación. Imaginad que somos el equipo de recursos humanos de Amazon, los ingenieros. Tenemos a nuestra disposición una herramienta, la inteligencia artificial, y queremos hacer este selector de personal. Cogemos todos los currículums de nuestros empleados, de los que ya están en la empresa, y entrenamos a la inteligencia artificial. Después, con los currículums de los posibles candidatos, los ingenieros le preguntan a la inteligencia artificial, oye, ¿cuál es el candidato que más se ajusta al perfil que hay en mi empresa? De esta forma tendríamos al candidato ideal, ¿no? Vamos a recapitular un poco. 1. Amazon tiene en su mano una herramienta, un poder ilimitado, la inteligencia artificial. 2. Amazon hace una petición, consigue el mejor empleado, pero se cumple de manera literal. Escogieron al empleado que más se ajustaba a las características de sus empleados, los cuales la mayoría eran hombres. Y 3. Como se cumple de manera literal, Amazon obtiene un resultado que no esperaba. ¿Os suena de algo estos 3 puntos? La historia de Midas y la historia de Amazon son exactamente la misma. Tendrán alguna causa en común, ¿no? ¿Qué es? ¿La avaricia de Midas? ¿Algún tema ideológico? ¿Alguna teoría así un poco más conspiranoica? La solución es muy sencilla. Es un problema que tiene que ver con la comunicación. Es un problema de lenguaje. Veréis, nosotros los humanos cuando nos comunicamos queremos transmitir ideas que están en una mente e intentar ponerlas en mentes de otras personas. Y para eso necesitamos algún vehículo conductor. Cuando hacemos transacciones monetarias, cuando intercambiamos dinero, ¿qué necesitamos? Algo físico, moneda, billetes. De la misma manera, necesitamos algún medio físico para plasmar estas ideas y poder transmitirlas a los demás. Y es ahí donde utilizamos el lenguaje, la palabra, el lenguaje hablado. Poneos en situación, viernes por la tarde, salís de la oficina de trabajar o de estudiar aquí de la facultad. Está esta película que tanto os gusta, que llevan un montón de tiempo anunciando en la tele y queréis ir a verla. Escribís a un amigo y le decís, oye, ¿te apetece ir al cine? Bueno, que diga que sí, que tengo muchísimas ganas. Y sí, bien, había suerte, vamos a ir al cine, vamos a pasar bien, vamos a ver esta peli que tanto deseo, vamos a comer palomitas. Rebobinamos. Viernes por la tarde, sales de la oficina, sales de trabajar, le escribes a tu amigo porque está esta peli que tanto te interesa. Venga, que diga que sí, que diga que sí. Sí. Digo, vale,
Bien, le apetece, quería ir al cine conmigo, pero ¿es el mismo mensaje el que recibo ahora que el que he recibido antes? Pero si la palabra que me ha dicho, el sí, es exactamente el mismo. Se supone que le apetece. Pero yo, si a mí me responden esto, digo, este no quiere venir conmigo al cine. Lo ha dicho por compromiso, ya está, no pasa nada. ¿Qué es lo que ha cambiado de un mensaje a otro? ¿Ha sido la palabra? No. Ha sido todo lo que hay alrededor. Las exclamaciones, los emoticonos. Lo que en definitiva nosotros llamamos contexto. Nos comunicamos de una manera contextual porque somos muy inteligentes y somos capaces de comunicar, de codificar información más allá de las propias palabras. Por eso decimos que los humanos nos comunicamos de manera contextual. ¿Y con quién nos comunicamos? Con una máquina, un ordenador. ¿Cómo hablan los ordenadores? En palabras del creador del software Linux, uno de los softwares más importantes a nivel mundial, que declaraba hace poco en una entrevista: lo que me gusta de trabajar con ordenadores es que hacen exactamente lo que les dices y nada más. Que hacen exactamente lo que les dices y nada más. Los ordenadores, aunque no lo parezca, no son máquinas muy inteligentes que saben hacer muchos cálculos. Y, por supuesto, yo abro una hoja de Excel, una hoja de cálculos y digo, y esto no lo voy a poder hacer en la vida. Y esta máquina lo hace así, con arrastrar el ratón, debe ser muy lista. Pero no, solo sabe seguir instrucciones muy bien. Es lo único que saben hacer los ordenadores. Si tú estás haciendo un programa y te equivocas en un paréntesis, el ordenador dice, no te entiendo. Y en cambio tú como persona eres capaz de ver perfectamente que ahí falta un paréntesis. Los ordenadores se comunican, es el ejemplo perfecto de comunicación textual. Solo entienden lo que va codificado en las instrucciones. Pues bien, es aquí donde surge el problema, cuando tenemos un interlocutor, el humano, que entiende o que piensa que el ordenador va a ser capaz de entender toda la información que viaja en el contexto. Y al revés, que vamos a querer recibir información en el contexto por parte del ordenador. Y es aquí donde surge un conflicto entre tecnología y humanos. Pero claro, si hablamos de conflicto, tecnología y humanos, seguro que no me vais a perdonar si no hablamos de inteligencia artificial. Lo que pasa con la inteligencia artificial es muy curioso, porque según a quien preguntéis tiene multitud de caras. Seguro que si vamos aquí a la calle y preguntamos un poco la opinión general de qué es una inteligencia artificial, nos dirán que es un robot con forma humanoide, seguro, con brazos, cabeza, que es súper inteligente, sabe hacer muchísimas más cosas que yo y que en no mucho tiempo se rebelará contra nosotros, impondrá su supremacía y ¡hala! Los humanos esclavos de la inteligencia artificial. Eso es una opinión muy extendida de lo que es la inteligencia artificial. Pero si cambiamos de foro y vamos tal vez a alguien que está acostumbrado a trabajar con ella, a programarla, seguro que nos dicen que no, la inteligencia artificial no es más que un programita, un algoritmo, que es capaz de resolver tareas muy concretas. Conducir un coche autónomo, detectar exoplanetas, predecir el precio de las cosas o diagnosticar enfermedades que a nosotros nos cuesta. La inteligencia artificial no es más que un programa capaz de hacer problemas muy sencillos, como algunos problemas que nos llevan atormentando durante mucho tiempo a los humanos y que ahora somos capaces de resolver con la inteligencia artificial. Tengo delante a un chihuahua o una galleta. ¿Esta foto que te enseño es un muffin o es un perro? De veras, si os tenéis que ir con una imagen de qué es la inteligencia artificial, se parece muchísimo más a un programa de ordenador que casi siempre es capaz de diferenciar un perro de una galleta. Se parece mucho más a esto que a un robot asesino. ¿De verdad un programa que sabe hacer esto va a acabar con nosotros? ¿Se va a rebelar contra nosotros? Si es verdad que tenemos entre manos una herramienta muy potente, igual que Midas, igual que Amazon, nadie puede asegurarnos cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial a muy largo plazo. Pero si queremos ser nosotros los que llevemos las riendas de ese camino, no podemos tener miedo a estas tecnologías, a la inteligencia artificial, sino que tenemos que construir una relación sana, basada en una comunicación efectiva. ¿Y qué nos falta para esa comunicación efectiva? Un lenguaje que verdaderamente sea textual. Porque nosotros somos inteligentes, somos capaces de bajar al nivel textual, pero un ordenador jamás lo haremos con textual. Entonces, tenemos que buscar este lenguaje
que sea universal, que un símbolo signifique exactamente lo mismo, estemos donde estemos, hablemos con quien hablemos, que no dependa del contexto, o sea, que sea un lenguaje perfectamente textual. Y no sé, encontrar un idioma o un lenguaje tan complejo y encima tener que aprenderlo de cero, poco complicado, ¿no? Pues la buena noticia es que llevamos mucho tiempo utilizando un lenguaje que es puramente textual, que encima es uno de los lenguajes más hablados a nivel internacional y que cumple todas estas características que necesitamos. ¿Cuál creéis que es? ¿El ruso? ¿El chino? ¿El klingon? No sé. Estamos hablando de las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje textual y universal. Estas 4 líneas que tengo ahí a mis espaldas son las ecuaciones de Maxwell y describen cómo funciona un coche eléctrico, por qué las centrales eólicas o las centrales térmicas generan energía y la podemos almacenar en energía eléctrica, cómo se carga tu móvil. Todo eso y muchísimo más lo explican estas 4 líneas. Pero lo mejor es que entiendo lo mismo yo aquí que un estudiante en Japón que alguien en Hawái. Porque es un lenguaje puramente textual y esto es lo que necesitamos para comunicarnos con las máquinas. Si le tenemos miedo a la inteligencia artificial nos vamos a perder muchas cosas. Porque es la incertidumbre la que genera el miedo. Y si queremos disfrutar de la naturaleza, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, necesitamos un lenguaje que nos ayude a comprenderlas. Necesitamos el lenguaje en el que hablan. Así que usemos las matemáticas para abrir esta caja negra que es un ordenador. ¿Quién de aquí tiene un ordenador? Todo el mundo. ¿Quién usa un ordenador a diario, un móvil? Todos tenemos los archivos, todos tenemos música, redes sociales, internet. ¿Cuántos de aquí podríais decirme que sabe cómo funciona un ordenador? Pero luego tenemos miedo de que nos roben los datos o de que nos espíen a través del móvil o de que... ¿Sabemos acaso si es posible hacer eso? Y si es posible, ¿sabemos pararlo? Es la incertidumbre la que genera ese miedo. Así que no debemos tener este miedo a las inteligencias artificiales, a las nuevas tecnologías, porque cuando tenemos miedo huimos y no tenemos el derecho de privar a las nuevas generaciones de este tipo de herramientas. Y sobre todo, cuando tenemos miedo, luchamos. Y es razonable crear un enemigo que puede ser más poderoso que nosotros. Son las matemáticas el lenguaje que necesitamos para poder entender a la tecnología y comunicarnos de manera sana. Y solo una sociedad que de verdad entera se comunique a través de las matemáticas con la tecnología será capaz de vivir de manera civilizada. Una sociedad mejora cuando sus estándares se hacen más exigentes. Y ya conseguimos estandarizar la lectura y la escritura. ¿Podremos hacer lo mismo con las matemáticas? Yo creo que sí. ¿Y vosotros? Gracias.